Cordial greetings to all present. This afternoon, the students of second semester of physiotherapy want to present the study topics corresponding to the joint complexes of the body in order to deform the sphere of human movement. My group will talk about the ankle section. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Álvarez y junto con mi grupo les vengo a hablar sobre el complejo articular del tobillo, el cual es un complejo con gran congruencia y la mayor estabilidad del miembro inferior. Todo nuestro cuerpo es producto de una construcción en donde cada parte es indispensable para el buen funcionamiento de este. El tobillo está ubicado en el pie, en donde también es llamado cuello de pie. En él podemos encontrar el hueso peroné, tibia, calcáneo, astrálago, escafoides, cuboides, las tres cuñas, los metatarsianos y los falanges divididos en falange proximal, medial y distal. Estos y todos los huesos de nuestro cuerpo están conformados por células óseas vivas y rodeado por una sustancia inerte y dura, en donde podemos clasificarlo conceptualmente en 25% agua, 45% materia inorgánica que corresponde a minerales como fosfato y carbonato de calcio, y el restante del 30% para la materia orgánica, donde encontramos células óseas, colágeno y proteínas. Por un lado, la materia inorgánica le proporciona la rigidez y dureza al hueso, mientras que la materia orgánica le da su resistencia elástica. La formación y el mantenimiento de los huesos está regulada por las hormonas y por los alimentos que ingerimos, proporcionándole las vitaminas necesarias para su buen funcionamiento. Debemos tener en cuenta que esta estructura del hueso está capacitada para asegurar la efectividad biomecánica en el movimiento, siendo sometida a variantes fuerzas, como fuerza de comprensión. Se realiza en un eje longitudinal, pero se produce un acortamiento del segmento. Y en la fuerza de tensión, realizada en el mismo eje, se produce un alargamiento del segmento. Se puede decir que la capacidad del hueso sobre estas fuerzas es hasta de 1000 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o hasta el doble. También existe la fuerza de cizallamiento, de torsión y de flexión. En la de flexión se produce un doblez del segmento, en la de torsión busca una rotación del segmento y en la de cizallamiento las dos fuerzas van en diferentes direcciones. En esta oportunidad nos vamos a ubicar en el retropié, específicamente en los tres huesos que se articulan para hacer posible la articulación tibio-peroneo-astralina, la cual ha sido nuestro objeto de estudio. Tenemos el maléolo interno distal del peroné, el maléolo externo distal de la tibia y la superficie del astrálago. La tibia y el peroné son huesos largos, constituyendo uno de los huesos más importantes del miembro inferior, en donde se puede distinguir una parte proximal, su diáfisis y su parte distal, mientras que el astrálago es un hueso cuadrado y plano que se posiciona por encima del calcáneo y tiene como función transmitir todo el peso del cuerpo al pie. Complejo muscular. Las células musculares están compuestas por 75% agua, 20% proteína y el restante se debe a otras sustancias como el ATP. Las proteínas más abundantes que podemos encontrar son la miosina, la actina, la tropomiosina y la mioglobina. Estas cumplen funciones estructurales, funciones reguladoras encargadas de producir anticuerpos y una función energética que contribuye a la contracción muscular. Los músculos principales que asisten a los movimientos de esta articulación son: en dorsiflexión, el tibial anterior, que es un músculo fusiforme ubicado en la parte anterior de la pierna, que se va a originar en la cara externa de la tibia y se va a insertar en la primera cuña y el primer metatarsiano. Músculos de flexión plantar. El músculo de gastrocnemio. Es también llamado músculos gastrocnemios, popularmente gemelos, por estar separado de dos mitades. Está situado en la región posterior de la pierna y este músculo es más superficial en la pantorrilla. Su función es la flexión plantar del pie y la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla. Se origina en la parte posterior del cóndilo del fémur y se inserta en la parte posterior del hueso calcáneo mediante el tendón de Aquiles. El músculo sóleo. El músculo sóleo es un músculo plano que se origina en los extremos proximales de la tibia del peroné. Se origina con una cara posterior del cuello y la cabeza del peroné. Su acción es la flexión plantar del pie y contribuye a la flexión de la rodilla. Su inserción en la cara posterior del calcáneo por el medio del tendón de Aquiles. ¿Qué es un tendón? Los tendones son tejidos conectivos fibrosos gruesos que unen los músculos a los huesos. Su función es transferir la fuerza del músculo al hueso para producir el movimiento de la articulación. Sus componentes estructurales son fibras de colágeno. ¿Qué es un colágeno? El colágeno es una proteína estructural que refuerza, sostiene y da forma y resistencia a todos los tejidos y órganos.
Está constituido por 3 cadenas de polipédicas. La formación del colágeno se da mediante una capa de aminoácidos que son la glicina, prolina e hidroxiprolina. ¿Qué es el ligamento? El ligamento son fibras de tejido conectivo que unen dos huesos entre sí. Varían de tamaño, forma, orientación y localización. Estas fibras están compuestas de colágeno tipo 1 en 85%. La articulación del tobillo mantiene su estabilidad debido a 3 grupos de ligamentos: ligamento tibio-peroneos, ligamento del deltoideo y ligamentos laterales. Ligamentos de la articulación. Ligamento lateral externo. Partes de la punta del malleolo externo y se divide en 3 fascículos. Ligamento peroneoestragalino posterior. Es el más fuerte, tiene forma de abanico y patrón estriado. Se origina en el extremo distal del peroneo, a nivel de la fosa retromalleolar, y se inserta en el tubérculo lateral del astrágalo. Ligamento peroneoestragalino anterior. Es el más débil. Se identifica como una banda delgada de 20 milímetros de largo y de 2 a 3 milímetros de grosor. Tiene origen en el margen anterior del malleolo lateral y se inserta en la región anterior del astrágalo. Ligamento peroneocalcáneo. Se origina en la cara interna del malleolo peroneal y se inserta en la tuberosidad del calcáneo. Es extraarticular y está separado de la cápsula articular por una capa delgada de tejido adiposo. Ligamentos laterales internos. El ligamento deltoideo es el único ligamento interno. Se divide en 4 porciones. Esto es parte de la punta del malleolo interno y se sujeta a la cara interna del tobillo. Porción tibioestragalina anterior. Se origina desde la parte anterior del malleolo tibial interno hasta la parte anterior del astrágalo. Porción tibioestragalina posterior. Esta se origina desde la visión medial del malleolo tibial interno hasta el astrágalo. Porción tibiocalcánea, que se origina en el tubérculo anterior del malleolo tibial y se inserta en el borde medial de sus tentáculos tarí. Porción tibioescafoideo. Se origina en el borde anterior del tubérculo anterior del malleolo tibial y se inserta en la superficie medial del escafoideo. En la clasificación de la articulación tibio-peroneoestragalina, es una articulación sinovial, bisagra o troclear de tipo diartrosis. Entonces, esta articulación en bisagra permite desplazamiento en torno a un eje transversal. A la articulación regula movimientos de flexión y extensión. La articulación de tipo sinovial contiene la membrana sinovial, que se fija a los márgenes de las superficies articulares en la interfaz entre el cartílago y el hueso, y envuelve la cavidad articular. La membrana sinovial está altamente vascularizada y produce líquido sinovial, que se acumula en la cavidad articular y proporciona lubricación a las superficies articulares. La membrana fibrosa está formada por un tejido conjuntivo denso y rodea y estabiliza la articulación. Partes de la membrana fibrosa pueden verse engrosadas para formar los ligamentos, que estabiliza aún más la articulación. Entonces, ¿qué es el líquido sinovial? El líquido sinovial es sintetizado por la membrana sinovial, la membrana que contiene una capa que recubre el interior de la cápsula articular menos la superficie del cartílago. Entonces, la síntesis del líquido sinovial produce, al atravesar el plasma, la membrana sinovial. Resultante a esto tiene muy bajo contenido de proteínas y células. A este líquido se le añade el ácido hialurónico. En los movimientos del tobillo tenemos dorsiflexión. La dorsiflexión del tobillo es el movimiento que es realizado en el plano sagital, que reduce el ángulo entre el pie y la pierna. En otras palabras, acerca los dedos del pie hacia la tibia. La plantiflexión es el movimiento que genera la articulación del tobillo cuando dirige la planta del pie en dirección distal, es decir, aleja la zona dorsal del pie de la parte anterior de la pierna, por lo que es utilizado durante el desplazamiento. Hola, mi nombre es Breiner Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre la articulación del tobillo. Esta articulación pertenece a la palanca de segundo género o irresistencia, como palanca de fuerza, donde la fuerza de resistencia se sitúa entre la fuerza de potencia y el apoyo. Por ejemplo, el pie. La punta del pie actúa como el punto de apoyo. La resistencia es el peso del cuerpo que descansa en el tobillo y la potencia la generan los músculos gemelos. En este caso, la resistencia se encuentra en el centro de la palanca y este tipo de palanca permite la marcha.
Los músculos que intervienen en los movimientos de flexión plantar y plantiflexión. La plantiflexión es el movimiento que genera la articulación del tobillo cuando dirige la planta del pie en dirección distal, es decir, se aleja de la zona dorsal del pie de la parte anterior de la pierna, por lo que es utilizada durante el desplazamiento y la bipedestación. Flexión dorsal o dorsiflexión es el movimiento que reduce el ángulo del pie y la pierna en el cual los dedos se acercan a la espinilla. Los músculos que hacen flexión dorsal son el músculo peroneo anterior, el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor largo del primer dedo. Muy bien, la patología que nosotros elegimos fue el esguince de tobillo. Un esguince es el estiramiento o rasgadura de los ligamentos y este se produce cuando se supera la capacidad de resistencia del ligamento, generalmente debido a un mal apoyo en la planta del pie, uso inadecuado de cierto tipo de calzados, al caernos o al tropezarnos. La lesión más común del tobillo es el esguince de los ligamentos de la cara lateral externa del pie. En la cara lateral externa del pie existen 3 ligamentos y el que más comúnmente se lesiona es el peroneo astragalino anterior. Los signos y síntomas de un esguince de tobillo varían según la gravedad de la lesión. En la mayoría de las ocasiones se genera dolor, imposibilidad de caminar, andar, hinchazón e inclusive un hematoma. Todo dependerá de la gravedad de la lesión del esguince. Al momento de un esguince se le debe realizar una radiografía al paciente para descartar una posible fractura o fisura. Muy bien, dentro del esguince existen 3 clasificaciones dependiendo de su gravedad. De grado 1, que es cuando el ligamento sufre una ligera elongación y la persona no tiene una pérdida tan notable de la estabilidad. Habrá un hematoma de manera localizada pero muy poco notable, así que la persona podrá andar por su cuenta. De grado 2, que es cuando hay una rotura parcial del ligamento, en este caso la estabilidad de la persona se va a comprometer, el hematoma será localizado pero será mucho más notable que en el grado 1 y se le recomendará a la persona el uso de muletas ya que la sensación de dolor va a incrementar. En el grado 3 el ligamento se rompe por completo, este es el más sencillo de identificar porque básicamente la sensación de dolor va a ser mucha, la estabilidad de la persona se va a comprometer por completo, no podrá apoyar el pie y se deberá inmovilizar. El hematoma será muy notable e inclusive el hematoma podrá subir a la pierna. Intervención del fisioterapeuta. Las primeras 72 horas después de haber tenido un esguince serán decisivas para una correcta recuperación o para una lesión permanente. Dependiendo del grado del esguince sufriremos una impotencia funcional. Esto quiere decir que se verá comprometida la propiocepción de los movimientos del cuerpo humano, específicamente en la zona plantar del pie, y por ende se verá comprometida nuestra estabilidad general. Existen 4 siglas de tratamiento general en fase primaria de un esguince que son conocidas como RICE: reposo, hielo, compresión y elevación. Este método sirve para eliminar y reducir el dolor y la inflamación. Bien, ¿en qué consiste este método? La primera sigla del método RICE, que es reposo, consiste en que al momento de sentir una lesión, la persona debe dejar de realizar la actividad durante un tiempo determinado que no sea ni tan corto ni tan largo, ya que va a comprometer la recuperación del mismo. La siguiente sigla del método RICE significa hielo. Recordemos que el hielo se usa normalmente para reducir inflamaciones. Se aplicará de manera localizada con una compresa con hielo durante 10 minutos, cubierto con una toalla seca para evitar posibles quemaduras al paciente. La siguiente sigla, C, que es compresión, se le realiza un vendaje en la zona afectada, en este caso en el tobillo. Con una venda que sea elástica no se deberá ejecutar tanta presión para que no obstruya la articulación y la movilidad del pie ni la circulación. El vendaje no deberá estar muy ajustado. Y por último la E, que vendría siendo la elevación, que consiste en elevar la zona afectada, el tobillo, por encima del nivel del corazón, con el fin de lograr una disminución de la presión arterial de esta zona. Así que estas serían las 4 siglas del método RICE: reposo, hielo, compresión y elevación. Ejercicios para rehabilitar o prevenir esguinces de tobillo. El objetivo es tocar con la punta del pie los 3 objetos que colocamos en el piso. El pie que está en el apoyo es el que va a trabajar toda la estabilidad y el equilibrio del tobillo. Estructuras como peroneos y tibiales se van a aferrar al suelo para no colapsar. El objetivo es llegar a un punto a otro mediante un salto y quedarnos congelados en posición de velocista con una leve flexión de rodilla. Este ejercicio desafía la estabilidad dinámica de los tobillos y es ideal para generar estabilidad y propiocepción de los movimientos.
Muchas gracias a todos por la atención prestada.